Mis amados, bendiciones del Altísimo, qué bueno encontrarnos a nuestra antepenúltima clase antes de terminar este discipulado, este seminario de líderes gobernados por el Espíritu. La verdad que hemos tocado temas muy importantes, temas muy puntuales. Y bueno, el de hoy no es el de menos. El de hoy es un tema muy importante. De la importancia de discernir, de traer estrategias, de la importancia de orar, de interceder por el lugar donde estamos, a donde se nos envíe, llámese una iglesia, llámese una ciudad, otra nación, otro continente, donde Dios le vaya a poner a usted, porque recuerde que usted es un ministro de Dios. Usted es un ministro de Dios. Recuerde que usted es un hombre y una mujer de Dios con los dones del Espíritu, con un ministerio, con un llamado. No hay persona que pase por este mundo y mucho menos no hay cristiano, no hay hijo de Dios que no tenga un propósito en Cristo, que Dios no venga y le dé propósito, no le envíe, no le dé destino. Entonces, pues el tema de hoy es un buen líder discierne el campo que se le ha dado y usa estrategias de Dios para su implementación. Un buen líder discierne el campo que se le ha dado, dónde nos ha enviado el Señor, dónde nos ha puesto. Estoy seguro que en cualquier lugar donde Dios nos ponga es para dar fruto. De pronto, algunos quieren ir a evangelizar a los alrededores de la Torre Eiffel y quizás no quieran ir mucho al centro de Filadelfia. Algunos quieran ir y evangelizar a las cataratas del Niágara, pero posiblemente no quieren ir donde el vecino. Entonces, es importante entender que cuando Jesús dio la gran comisión, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y bueno, todas las naciones, nadie empieza en todas las naciones. Siempre hemos creído que se empieza desde lo más mínimo, como el epicentro, como cuando se arroja una piedra al agua y empieza en lo más mínimo hasta ir haciendo ondas de una mayor cobertura y de una mayor expansión. Igual, cuando hay un terremoto, cuando hay un temblor, lo primero que dicen es el epicentro, donde fue el punto donde se hizo el primer movimiento y hasta dónde se extendió. Entonces, a veces creemos que las naciones empiezan de afuera hacia adentro. Y Jesús mismo lo dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando usted va y revisa un mapa, usted se va a dar cuenta que Jerusalén, Judea, Samaria, empieza de lo menor a expandirse, vecinos, vecinos y hasta todas las naciones. Entonces, siempre es muy importante saber a dónde nos está mandando Dios. Siempre es muy importante saber dónde nos está poniendo Dios. Siempre eh, es importante saber dónde nos está ubicando Dios para su gloria y para su honra. Por eso el tema de hoy, un buen líder discierne el campo que se le ha dado y usa estrategias de Dios para su implementación. El personaje que vamos a tomar hoy es el profeta Ezequiel y vamos a irnos muy puntualmente allí al Valle de los Huesos Secos, porque vamos a tomar el Valle de los Huesos Secos como si fuera una iglesia, una ciudad, una nación, donde tenemos que aprender a discernir, donde tenemos que aprender a traer estrategias e implementarlas. Entonces, pues, les damos la bienvenida y avanzamos. La Biblia nos dice en Jeremías 29:7, se lo voy a leer en en la versión castellana, que es una versión muy importante y que me gusta mucho. Posiblemente está muy similar a como lo dice la Reina Valera y usted lo va a identificar mejor.
Cuando lo leamos, usted lo va a identificar en la Reina Valera, pero me gusta como dice en la castellana. Jeremías 29:7 dice: buscad el bienestar de la ciudad a donde os he deportado, y rogad a Yahvé por ella, pues de su bienestar depende el vuestro. Qué importante este pasaje bíblico. Nos hace el Señor, Dios les está hablando acerca de la ciudad donde vayan a ser deportados. O sea, Dios les estaba diciendo, si ustedes son deportados a Babilonia, si ustedes van a ser deportados a algún lugar, busquen la paz de ese lugar. O sea, Dios desde un principio estaba pensando, los voy a llevar a un lugar, pero a donde vayan ustedes tienen que llegar a ser de bendición. Porque dice, busca el bienestar de la ciudad donde os he deportado. La Biblia no está diciendo quéjense, lamentense, si llegó a Filadelfia, si llegó a México, quéjese, lamentese, no. La Biblia dice, busquen el bienestar de la ciudad a donde ustedes hayan sido deportados y rueguen a Dios por ella, pues en el bienestar de esa ciudad está el bienestar de ustedes. En el bienestar de esa ciudad depende vuestro bienestar. Entonces, qué tremendo, ¿no? Nos da una óptica muy distinta, porque a veces nosotros nos quedamos mirando y recordando la nación. Y, por ejemplo, en mi caso, vengo de Colombia, amo mi nación y amo mi país, pero en ese momento estoy en Filadelfia y yo oro por Colombia y estoy conectado a redes de intercesión que oran e interceden por Colombia, pero yo también estoy buscando el bienestar de Filadelfia, porque si a Filadelfia le va bien, a mí me va a ir bien, a mi casa le va a ir bien. Yo no quiero muertes, no quiero violencia, no quiero drogadicción en Filadelfia. Pero pastor, usted no es de aquí. Sí, pero es acá donde yo vivo, es acá donde Dios nos ha traído. Y si Dios nos trajo acá, yo no puedo estar simplemente mirando hacia atrás. Claro, yo oro por mi país, yo oro por mi nación, yo oro por la capital, oro por su gobierno. Dios nos da sueños acerca de cosas que estaban pasando en Colombia y van a pasar en Colombia, pero también Dios ha empezado a traer revelación acerca de las cosas que están pasando en Filadelfia. ¿Por qué? Porque estamos intercediendo por Filadelfia. Entonces, la Biblia dice, busquen el bienestar de la ciudad donde estén. ¿Saben por qué? Porque de su bienestar depende vuestro bienestar. Entonces, no podemos llegar a ninguna ciudad, no podemos llegar a ningún lugar donde Dios nos haya asignado, no podemos llegar y simplemente cruzarnos de brazo. Nosotros tenemos que llegar a discernir qué quiere Dios en esta ciudad, qué quiere Dios en este estado, qué está haciendo el enemigo, cuál es la estrategia a seguir, porque a veces llegamos es a quejarnos o simplemente hablar lo bueno que era nuestro país y qué pereza venir acá, o posiblemente simplemente nos quejamos, la violencia, la muerte, la drogadicción, pues sí, esa es una realidad que no podemos negar. Las noticias, y las noticias, los periódicos o cuando uno sale a la calle, uno lo ve, que hay la gente es muy dada a la ira, que hay mucha drogadicción, que uno ve eso cuando sale a la calle, pero yo no puedo quedarme quejando de eso. Yo tengo que estar orando, yo tengo que estar intercediendo, yo tengo que estar diciéndole al Señor, Señor, ¿qué quieres con Filadelfia? En el bien de Filadelfia está el bien mío y el de mi familia. ¿Qué quieres con Estados Unidos? Yo hablaba hace alguna vez con una persona que me dijo, pastor, esta nación no es mía, esta nación es prestada, pero posiblemente él lo decía con un sano corazón, pero él me decía, esta nación no es mía, es prestada, y llevaba más o menos unos 35 años, 40 años viviendo en esta nación. Yo entendía muy bien el por qué lo decía, pero posiblemente yo no compartía su pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque sí, no somos de esta nación, pero mientras estemos de esta nación, tenemos que pisar esta nación, tenemos que hacer de esta nación sentido de pertenencia. Mientras estemos en esta nación, comiendo de esta nación, tomando el agua de esta nación, mientras nos estemos beneficiando de los recursos naturales de esta nación, mientras estemos beneficiando nuestra casa, nuestra familia, de los recursos financieros de esta nación, nosotros tenemos que tener sentido de pertenencia, amados. No solamente podemos quedarnos pensando, esta nación es prestada, sino mientras estemos aquí, es mi nación,
es mi nación, es la tierra donde yo estoy, es la tierra donde Dios me llevó. Yo tengo que orar por esta nación, yo tengo que orar por esta ciudad. Yo quiero saber qué quiere hacer Dios. Yo quiero estorbar el plan del enemigo, amados. No podemos ser de pronto ingratos, o no podemos simplemente darle la espalda a la nación que de una u otra manera, o al país que de una u otra manera, o a la ciudad o al estado que de una u otra manera ha abierto sus puertas para nosotros y para nuestra familia. Entonces, pues es muy importante que el líder discierna el lugar donde está, que discierna qué quiere Dios, cuál es el hombre fuerte que el enemigo ha asignado a esta región, qué quiere Dios, qué está pasando, qué está sucediendo, qué espíritus inmundos se están moviendo, cómo se está moviendo Dios, qué quiere Dios, cuál es la estrategia. O sea, yo debo de entender eso, porque la Biblia me dice, porque a donde ustedes sean llevados, el bien de esa nación va a ser el bien vuestro. Amados, eso es inteligencia espiritual, es entendimiento, amados, que cuando uno ve aún basura en la calle, o cuando yo puedo recogerla, y si no la vas a recoger, por lo menos no la tires, no la tires, no la tires. Cuida los recursos de esta nación. Si vas a destapar un tarro de agua, no lo dejes por la mitad, tómatelo todo. A veces uno ve por ahí tirados tarros de agua a la mitad, y aún uno ve jóvenes tomándose la mitad de agua y el resto la dejan por allí como si nada. Y uno dice, estos son recursos naturales y no son renovables. Si vas a destapar un tarro con agua, pues bébelo todo. Y si no lo vas a beber todo de inmediato, pues guárdalo para volverlo a beber más tarde, pero no malgastemos los recursos naturales, no despilfarremos, decimos en Colombia, las cosas. Aprendamos a tener sentido de pertenencia, como cuando nosotros vivíamos con nuestros padres y pensábamos que la luz no la cobraban, pensábamos que el agua no la cobraban, pensábamos que la loza se lavaba sola, pensábamos que la ropa uno se la quitaba, la echaba en el cesto de la basura y ella inmediatamente aparecía doblada a los 2 días. Hasta cuando nos independizamos y vivimos solos, nos damos cuenta que ese bombillo no era luz solar, que ese bombillo tenía una luz eléctrica que llega un recibo y que hay que pagar. Hasta cuando uno entiende que ese grifo está conectado a un contador, y ese grifo, el agua la cobran. Y hasta que entendemos que la ropa sucia no se lavaba sola, que posiblemente mientras estábamos trabajando o en la universidad o durmiendo, mamá estaba lavando la ropa y doblándola para que el otro día la encontráramos. O sea, a veces no valoramos las cosas porque las tenemos, pero deberíamos de aprender a valorar cada cosa, porque posiblemente un día vamos a tener que valorarlo y decir, ay, mira, yo cuánto menosprecié, cuánto rechacé, cuánto no valoré lo que yo tenía en algún momento, lo tuve con tanta libertad, pero ahora cuánto lo extraño. No sé si me estoy haciendo entender, pero tenemos que amar esta nación, tenemos que amar esta ciudad, tenemos que buscar el bien de ella, el bien de ella. Ya se aproximan las elecciones, tenemos que buscar el bien de ella, orar por ella, interceder por ella, doblar rodilla por ella, ayunar por ella, vigilar por ella. ¿Por qué, pastor? Porque lo bien que le vaya a esta ciudad no, nos va a beneficiar a nosotros. Lo bien, la seguridad que haya en esta ciudad, los golpes contundentes que haga la policía van a beneficiarnos a nosotros cuando estamos en un centro comercial o en la calle. En las oportunidades de trabajo que se den en esta ciudad van a beneficiarnos a nosotros, y va a ayudar mucho. Entonces, eso es muy importante, que nosotros podamos, como un buen líder, discierne el campo que se le ha dado y usa estrategias de Dios para su implementación. Es muy importante discernir nuestro radio de acción donde hemos sido puestos por Dios. Debemos conocer el plan que Dios tiene para con nuestra ciudad o región. Debemos conocer
el hombre fuerte puesto por el enemigo. Debemos conocer la estrategia dada por el Espíritu Santo para la evangelización y liberación espiritual de dicha región, amados. Esto es lo que estábamos hablando ahorita. Qué importante, amados, que hagamos esto y que lo entendamos, que nos conectemos con una iglesia cristiana, que nos conectemos con el trabajo que esa iglesia cristiana está haciendo, que le hace tanto bien a la ciudad, que nos conectemos con la ciudad, amados, y seamos conectores de Dios, y que podamos ayudar a que esta ciudad se conecte con Dios y se conecte con lo bueno, con lo justo, con lo amable, con lo que es recto, con lo que es correcto, amados. Veamos nuestro entorno como si fuera una ciudad o una nación. Veamos ese versículo de Ezequiel 37 del 1 al 2. Vámonos a Ezequiel 37 del 1 al 2 en el Valle de los Huesos Secos. Y entonces vamos a ver estos dos versículos, y tomemos estos dos versículos no como, ay, por allá el Valle de los Huesos Secos, por allá lejos de acá de Estados Unidos, lejos de mi nación. Ok, vamos a dejarlo simplemente como una historia bíblica o una parábola bíblica o una visión o una profecía bíblica. No, ¿por qué no tomar el Valle de los Huesos Secos y tomarlo como la ciudad donde nosotros estamos o el lugar donde Dios te vaya a llevar? Puede ser Nueva York, puede ser New Jersey, puede ser Washington, puede ser Texas, puede ser Filadelfia, puede ser la Florida, puede ser Miami. O sea, tomemos ese lugar, tomemos este pasaje de Ezequiel 37:2 como si fuera ese lugar donde Dios me está llevando, donde Dios me va a llevar. Tomemos como si fuera México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico. Y mire este pasaje como dice Ezequiel 37:1-2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Imagínese que este pasaje no esté hablando de un valle de los huesos secos, sino que este pasaje está hablando de ese lugar donde Dios lo puso a usted. Llámese el colegio, la universidad, la empresa, el barrio donde usted está, el conjunto donde usted vive, el sector de casas, el bosque donde usted vive. Haga de cuenta que es este Ezequiel 37 del 1 al 2. Haga de cuenta que el Señor vino sobre usted. Haga de cuenta que Él le llevó en el Espíritu de Jehová le llevó y le puso en medio de un valle. Haga de cuenta que me puso en medio de la universidad, del colegio, del barrio, del conjunto de casas, de apartamentos, de la ciudad, del país, del bosque, de los vecinos. Haga de cuenta y me puso en medio de un valle. Y mírelo espiritualmente. Inmediatamente mírelo espiritualmente. No se quede mirando, ay, tan sucio, ay, qué pereza. No, mírelo espiritualmente. Como Ezequiel miró ese valle de los huesos secos, mire usted ese trabajo, el colegio donde usted está, mírelo espiritualmente. Y dice, y me hizo pasar y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, de huesos. Y me hizo pasar en medio de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Camine por ese colegio, camine por ese barrio, camine por ese conjunto, camine por esa ciudad y dése cuenta y discierna un valle de huesos secos. Y caminé por ellos y me hizo pasar de un lado para otro. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y estaban secos, secos en gran manera. Es la manera como uno debería de entrar a discernir el lugar donde Dios nos ha llevado. Es la manera como Dios nos ha llevado a discernir, porque si no discernimos su entorno espiritual, si no discernimos su entorno espiritual, si no discernimos lo que está pasando, la sequedad de la palabra que hay en ese lugar, si no vamos a discernir esto, pues no vamos a tener nosotros tampoco la capacidad de implementar las estrategias del Espíritu Santo. Me gusta mucho que tanto en el Valle de los Huesos Secos como en Nehemías, Dios hace que Nehemías camine
por los muros caídos y las puertas quemadas. Y Nehemías saca una visión clara de cómo estaba. O sea, Nehemías tiene la capacidad de mirar los muros caídos, inmediatamente puede tener claridad de cómo estaban los muros caídos de Jerusalén, qué se necesitaba, cómo iban a reconstruirlos. Igual Ezequiel está pasando por el valle de los huesos secos, dice que son muchísimos y que están secos en gran manera. Ya usted caminó su barrio, caminó su empresa, caminó el colegio, ya dejó de verlo con ese espíritu de crítica y más bien lo está viendo con los ojos de Dios. Hay huesos secos a tu alrededor y están secos, y lo más tremendo, son secos en gran manera. Necesitamos, como Nehemías y como Ezequiel, sacar un dictamen, un análisis espiritual, no un análisis de chisme y de murmuración. Yo me acuerdo que hace muchos años llevé a tres intercesoras porque íbamos a tomar una sede en Colombia, y las llevé como para que ellas pudiesen discernir el ambiente espiritual, para que ellas pudiesen discernir el lugar que veían de parte de Dios en ese lugar y que me fuera a mí útil para tomar una decisión. Cuando llegamos, ellas caminaron por la casa, ellas subieron al primer piso, segundo piso, creo que tenía tercer piso. Ellas entraron a los baños y yo estaba muy tranquilo porque yo dije, ok, traje los sabuesos espirituales. Esas están discerniendo, estas me van a decir cómo, si sí o no. Yo estaba listo para escuchar el reporte de ellos. Cuando yo le pregunté a ellas qué reporte tenían, me decían, uy, pastor, no, el baño huele feo, los mosaicos de la cocina están dañados, el piso del baño es horrible, no combina con nada. Cuando yo escuché ese reporte, discúlpeme el comentario que les voy a hacer, yo le dije a las hermanas, pensé que había traído tres intercesoras, no tres chismosas. Pensé que había traído tres intercesoras que iban a discernir, no tres chismosas que me dijeran que el piso el mosaico del piso no combina con el mosaico de la pared. Lo que menos me interesaba a mí era si el mosaico de la cocina combinaba. O sea, no traje chismosas, traje fue intercesoras. Y les dije, y ahora me doy cuenta que lo que traje fue chismosas, no intercesoras. Entonces, amados, tenemos que ser espirituales. Tenemos que ser espirituales, porque Satanás está siendo espiritual en los asuntos del reino de las tinieblas. Obviamente una espiritualidad satánica, pues nosotros tenemos que ser espirituales, pero en una espiritualidad divina, amados. Ay, qué horrible ese barrio, ay, tan feo esos árboles. ¿A eso te llevó Dios a esa ciudad? ¿A eso te llevó Dios a ese país? Se está esperando de nosotros que podamos discernir. Se está esperando de nosotros que podamos implementar estrategias. No que critiquemos la ciudad, no que critiquemos a los gobiernos, no que critiquemos, que discernamos el gobierno, que discernamos la ciudad. A eso nos está llamando Dios. Ezequiel lo hizo muy bien. Ezequiel y Nehemías pasaron por el muro, los muros caídos. Ezequiel pasó por el valle de los huesos secos de un lado a otro, y el dictamen fue espiritual y eran secos, secos en gran manera. Usted sabe cómo está su barrio, sabe cómo está el colegio donde usted está trabajando, la universidad donde usted está asistiendo. Usted ya caminó orando y hablando en lenguas y ungiendo, y ya oró a Dios, Señor, ya sé cómo está aún la iglesia donde usted se está congregando, el barrio donde usted está, la empresa donde usted trabaja. Ya hay un dictamen espiritual. Ya usted oró, ya usted recorrió dónde está el valle de los huesos secos, cuál es la maldición generacional que está tratando de destruirla, cuál es el hombre fuerte, ya lo hizo. Pues eso hace parte de un líder que discierne para implementar las estrategias de Dios. Luego viene el siguiente pasaje bíblico, que es Ezequiel 37 del 3 al 6.
y luego de que él pudo discernir y ver que eran secos y secos en gran manera. Pero esto no lo recibió simplemente orando, esto no lo recibió simplemente sentado. Él caminó, él se cercioró, él se datió espiritualmente y dijo, están secos, secos en gran manera. No entró solamente a Google, no entró a Google Maps, no, él caminó, se rodeó, oró, intercedió. Y mire lo que dice el siguiente porción del pasaje mismo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Ya caminó, ya discernió. Ahora viene la segunda parte. Ya, ya está usted escuchando qué quiere Dios hacer en ese lugar. Ya Dios, ya usted ha orado tanto que ya Dios le está diciendo, ok, vamos van a vivir estos huesos secos, esto es lo que yo quiero hacer a través tuyo, eso es lo que yo voy a hacer, porque es tremendo. Dios no trabaja solo. Dice, y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos secos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza. Dios no estaba trabajando allí solo, Dios estaba trabajando con Ezequiel. Dios no quiere trabajar solo en el colegio, en la ciudad, en el trabajo, en la universidad. Dios quiere trabajar contigo y conmigo. No estamos allí por casualidad. No estamos allí por casualidad. Dios le estaba diciendo en Jeremías al pueblo de Israel, van a ser deportados, van a ser deportados, los van a deportar. A donde ustedes lleguen, van a estar por largo tiempo. Busquen el bienestar de esa ciudad donde ustedes estén deportados, porque en el bienestar de esa ciudad estará el bienestar suyo. Entonces, amados, a veces vamos a lugares donde no queremos ir. A veces tenemos que llegar a un lugar donde no queremos llegar, pero era propósito de Dios, era posiblemente una estrategia de Dios para que alguien llegara a ese lugar, no a criticar, no a condenar, sino a ser sensible a la voz de Dios, para que colabore juntamente con Dios para traer libertad y salvación a ese lugar. Y entonces le dice, un Dios que no trabaja solo, sino que trabaja con su iglesia, le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, ya estamos profetizando, ya sabemos qué quiere Dios, ya sabemos qué quiere Dios, ya se discernió, ya tú sabes qué quiere Dios con tu barrio, ya tú sabes qué quiere Dios en el lugar donde Dios te ha puesto, ya tú lo sabes, o han pasado 1 o 2 años y ni siquiera te ha interesado saber qué está diciendo Dios sobre ese lugar. No hay nada más agradable que llegar a un lugar y poder interceder, interceder tanto hasta que Dios empiece a darte información. Voy a hacer algo, profetiza sobre esto, voy a hacer algo, voy a levantar, voy a restaurar, voy a romper, voy a quitar, voy a quebrantar. Y entonces empiezan las cosas a cambiar. Pero tiene que haber alguien que discierna. Tiene que haber alguien interesado en decirle a Dios, Dios, aquí estoy, heme aquí, yo quiero que trabajes conmigo. Miremos la siguiente porción del pasaje. Ezequiel 37 del 7 al 10. Profeticé. Caminé de un lado a otro en ese valle de huesos secos. Eran muchos y eran secos, secos en gran manera. Discernimiento. Luego, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Solo tú lo sabes, Señor. Pues profetiza, profetiza. Un Dios que no trabaja solo. Ya disciernes. Ahora ya estás orando para conocer qué quiere Dios. ¿Qué quiere Dios donde Él te llevó? Ya sabes qué quiere Dios o han pasado años
Y sabes qué dice el noticiero, sabes qué dice el periódico, sabes qué dicen los murales, pero no sabes qué está diciendo Dios de ese lugar donde tú estás. Entonces, algo está pasando espiritualmente. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Un hombre, un líder del espíritu, un ministro, a donde llegue, por los motivos que llegue, tendrá que entender que no llegó por casualidad, que no llegó por voluntad propia. Porque si en una deportación Dios estaba buscando la bendición de la ciudad donde fuera a ir el pueblo de Israel, ahora posiblemente usted no esté en el lugar que quería, pero Dios se hizo una excusa, se hizo una excusa para traerlo, se va a hacer una excusa para llevarlo. Y Dios quiere usarte, y Dios quiere que te unas con otros para traer estrategias de reino. Y lo que empezó siendo un valle de huesos secos, secos en gran manera, terminó siendo un ejército grande en extremo. Me gusta mucho cuando la Biblia dice secos en gran manera. Y luego dice un ejército grande en extremo. ¿Sabes por qué? Porque tan seco es el lugar, tan seco es el lugar donde Dios te mande, asimismo de grande será la bendición y lo que Dios quiere hacer. Tan seco puede ser Filadelfia, asimismo será de lo que Dios quiere hacer. Si alguien viene y dice, Filadelfia es un valle de huesos secos, secos en gran manera. Alégrese y gócese, porque así mismo pasó con Ezequiel. Y luego de que hubo un discernimiento, una estrategia de parte de Dios, después de que vino la revelación del Espíritu, después de que vino una estrategia del Espíritu Santo, ya no eran secos en gran manera, sino un ejército grande en extremo. Me gusta en gran manera y en extremo. En gran manera secos, en extremo, un grande ejército, amados. Entonces, Filadelfia o al lugar donde Dios te lleve, Dios está planeando algo y en esta ciudad va a pasar algo si los que hemos llegado a esta ciudad no la tomamos como prestada, sino que la pisamos y la poseemos y bendecimos esta ciudad por el agua que nos da, por el sol que nos da, por la provisión que nos da, porque en el bien de esta ciudad está nuestro bien. ¿Cómo discernir la ciudad donde estamos? ¿Cómo discernirla? ¿Cómo trabajar en una ciudad donde nosotros estamos? Unidad. Tenemos que juntarnos como iglesia. Tenemos que juntarnos como hijos de Dios, tenemos que juntarnos como iglesia, tenemos que juntarnos como ministerios. Unidad, amados, unidad. Nehemías entendía que los muros de Jerusalén él no los iba a poder construir solos, sino que reunió las familias. Unidad. Nadie es llamado a trabajar solo. Dios no quiere que hayan partículas ministeriales por ahí separadas, sino unidad. Y luego de que nos unimos, la intercesión será una muy buena excusa para traer unidad. O la unidad será una muy buena excusa para que intercedamos juntos. Que luego aparezca lo profético, porque la intercesión desata lo profético. Y luego de lo profético vienen las cartografías, la revelación, el mapeo espiritual. Y luego Dios va a revelar estrategias y esas estrategias las vamos a implementar. Pero tiene que haber unidad. Y la unidad será una buena excusa para interceder.
Y la intercesión desata lo profético. Y lo profético trae herramientas como la cartografía, y lo profético se levantan los evangelistas, los apóstoles, los maestros. Y luego Dios va a traer estrategias, qué hacer, cómo actuar. Y entonces algo empieza a suceder, amados. Eso es algo que, que está comprobado que funciona, amados. No estamos vendiendo la voluntad de Dios en Tetra Pak, pero la unidad, la oración, lo profético, las estrategias, un pueblo que camina junto, amados, levanta el trofeo juntos, amados, reclama la victoria juntos. Entonces es muy importante. ¿Dónde Dios te plantó? Como aparece aquí en esta pequeña tachuelita, donde Dios te plantó, donde es el epicentro, donde vas a buscar unidad, por quién vas a interceder, sobre qué vas a profetizar, qué te está diciendo Dios que profetices, cuál es la estrategia, cómo se va a implementar. Esto es tremendo. Debemos de trabajar en el lugar donde Dios nos ponga, como Nehemías trabajó en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Debemos de trabajar con otros en unidad. Debemos de trabajar con distintos dones, con distintas herramientas, cada uno en su llamado, amados. Los muros no se reconstruyeron solos, se reconstruyeron con familias y se reconstruyeron, amados, con familias y se reconstruyeron con distintas herramientas y con distintos dones y con distintos talentos. Posiblemente donde tú estás, el lugar está seco y seco en gran manera, pero no por mucho tiempo, porque Dios te trajo con un propósito. No es el juicio, no es la condenación, no es el menosprecio, es buscar el bienestar, porque en el bienestar de esta ciudad está tu bienestar y a donde Dios te lleve. Secos en gran manera, discernimiento. Hijo de hombre, profetiza. Ya discernimos qué está pasando, ya discernimos qué está sucediendo, ya Dios nos reveló. Ahora necesitamos saber qué quiere Dios, qué está haciendo Dios, qué va a hacer Dios, e implementar la estrategia. Y si los huesos secos eran secos en gran manera, el ejército será grande, grande en extremo. Tan grande es la crisis. Asimismo, y aún mayor será la restauración y será el despertar. Espero que podamos aprender de esta pequeña lección y que podamos tener sentido de pertenencia y decirle, Señor, Señor, aquí estamos con un propósito. Aquí estamos como Nehemías, caminando entre los muros caídos, como Ezequiel en medio de los valles de los huesos secos. Revélanos, háblanos. Queremos discernir esta ciudad. Queremos implementar estrategias, ¿vale? Pues nada, les amamos, les bendecimos y bueno, si algún comentario o alguna pregunta, estamos atentos a partir de ese momento. Les amamos. Bendiciones del Altísimo.